amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bondi y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy un tema del medio juego que también puede surgir desde la apertura, que es el peón clavo. Un peón clavo es un peón que se establece en la cesta horizontal. Para las negras, la tercera. Allí es realmente similar a un clavo, profundamente clavado en la disposición del campo enemigo. Aquí muestro algunos fragmentos de tal peón. En el primer diagrama, un peón en C6 es un clavo que en realidad molesta mucho al campo enemigo. Lo mismo ocurre con el diagrama del centro, donde el peón negro de G3 establece como un clavo muy molesto en el enroque de las blancas. Para las negras, en el tercer diagrama de arriba, el peón de D6 es un clavo muy molesto en su posición, que divide en dos el tablero de las negras. En el caso del diagrama izquierdo de abajo, tenemos el clavo en D3 de las negras, ayuda al ataque. Ese peón facilita un soporte a las piezas negras, que también, como vemos, está bien defendido. Ese peón debe ser bien defendido para no ser capturado. En el caso del diagrama de la derecha, el clavo de D6 impide el desarrollo del negro. Vamos a ver ahora otra diapositiva donde mostramos otros diagramas similares con este tema. Una debilidad del peón clavo consiste en su lejanía de otros peones y la necesidad de estar constantemente protegido por otras piezas, aunque claramente puede ser defendido por algún peón de su propio bando. El bando que posea el clavo debería proporcionar una protección fiable y lo antes posible, explotarlo para atacar al rey del enemigo o, en su defecto, cualquier otro objetivo de su campo. A menudo el objetivo puede ser el peón atacado frente al clavo. Es un peón que está fijado por el peón clavo. Ese tema lo hemos tratado en muchas ocasiones, donde hemos visto que el blanco juega, por ejemplo, A5 y hemos mencionado fijando la debilidad del peón de A6, o la de jugar A6 fijando la debilidad del peón de A7. En el diagrama superior izquierdo tenemos un peón clavo en D3 por parte de las negras que facilita la penetración de la torre o el apoyo de la torre negra en E2 para el ataque al enroque blanco. Lo mismo ocurre en el diagrama de arriba a la derecha, donde el peón de D6 divide completamente el tablero de las negras. Las blancas están amenazando trasladar su torre a G3 para amenazar mate en G7. Por lo tanto, el caballo de A6 está imposibilitado de ir a la defensa de dicha casilla por medio de caballo C7 debido a que el peón de D6 se lo impide. La tarea principal del bando que juega contra el clavo es intentar deshacerse del elemento de división capturando dicho peón. Para ello es necesario lanzarse al ataque múltiple, si es posible, por todos los flancos,
y por la retaguardia de ese peón también, así como ahuyentar o intercambiar a sus defensores. Quiere decir cambiar las piezas que defienden dicho peón para después capturarlo. Si ninguno de los planes anteriores es posible, entonces intentar crear un contrajuego en el otro sector del tablero, donde el clavo no limite sus acciones. Pasaremos ahora a estudiar 4 ejemplos útiles. El primero de ellos corresponde a la partida entre Spielmann y Krohn en la ciudad de Karlsbad en el año 1907. En este encuentro, el peón clavo se establece en D6, dividiendo el tablero de las negras en 2, lo cual dificulta el desarrollo del ala de dama. Veamos cómo comenzó esta partida y se llegó a la posición del peón clavo. Las blancas iniciaron el juego con E4, E5, caballo F3 y caballo C6. Siguió alfil C4, alfil C5, C3, caballo F6 y D4. En esa época se jugaba mucho menos la variante que en la actualidad está de moda, que es el Gyuko pianísimo, donde el blanco ubica su peón en D3. Continuamos con la captura E por D4, C por D4, alfil B4 jaque, caballo C3, caballo por E4, enroque corto y enroque corto. Esto es una línea clásica y teórica de la defensa o la apertura italiana. Las blancas sacrifican un peón para adelantarse en el desarrollo de sus piezas. Siguió D5, alfil por C3, B por C3 y caballo E7, torre E1 y caballo F6. Aquí las blancas ahora avanzaron su peón a D6, una buena jugada. Las blancas van a establecer en esa posición, si las negras lo permiten, un clavo en esa casilla. Ellas jugaron la errónea jugada caballo G6, permitiendo que el peón permanezca en esa casilla. Mejor hubiera sido el cambio C por D6, aunque también en este caso la posición de las blancas es preferible. Por ejemplo, ellas podrían continuar alfil G5, amenazando destruir el enroque corto con alfil por F6, caballo F5, dama D3. Se observa que por el material entregado, 2 peones, las blancas tienen un gran desarrollo, pareja de alfiles, y las negras tienen dificultades para continuar el desarrollo del ala de dama. Dama A5, defendiendo el caballo de F5, que estaba amenazado por la dama, pero después de alfil por F6, G por F6 y alfil D5, puede observar que la posición de las negras es desastrosa. Pero eso era lo mejor y están muy mal. Después de la jugada caballo G6, el blanco continuó con alfil A3, amenazando indirectamente ganar la calidad por medio de la captura D por C7. Así se fortalece el punto D6. Las negras continuaron C6. Después de este movimiento, la posición se estabiliza bastante en el sentido general. Pero las blancas han logrado un clavo en la casilla de 6 que, como ven, divide el tablero en 2 partes. Y las piezas del ala de dama, como son la torre de A8 y el alfil de C8, quedan excluidas del juego.
sigue en esta posición caballo E5, caballo por E5 y torre por E5. B6 intentando completar el desarrollo de la dama, pero continúa con dama F3. Después de esto se incorpora el resto de las piezas al ataque. Continúa con alfil B7, torre a E1, llevando ya el último efectivo al ataque. Torre B8, las negras han completado su desarrollo, pero en realidad tienen una posición muy mala, puesto que las piezas del ala de dama, la torre de B8 y el alfil de B7 no participan en la defensa ni en otra actividad del juego. Alfil C1, B5. Pudiéramos pensar, bueno, el negro podría en esta posición jugar C5 para darle actividad al alfil en esta diagonal, pero eso lo único que haría sería desplazar la dama a una mejor casilla como es H3, alfil C6 y alfil G5, lo cual para las negras sería muy difícil contener el ataque. Se puede estar amenazando la jugada alfil D3 poniendo la mirada en un posible mate en H7 tras la eliminación del alfil por F6, el caballo de F6. Así que también la amenaza existente es torre F5, con lo cual el caballo de F6 sería eliminado y los peones quedarían completamente doblados en el ala de rey y un enroque muy malo. Por lo tanto, ellas jugaron alfil B5 para desplazar el alfil, que en definitiva se va a una casilla más activa que es D3. Caballo D5. A esto siguió el sacrificio alfil por H7. Con esto se acaba de destruir el enroque de las negras. Después de este sacrificio, el negro abandonó ante el inevitable jaque mate. Por ejemplo, podría seguir rey por H7, torre H5, rey G8 y dama H3, amenazando con la torre el mate en H8, G6, torre H8, rey a G7, dama H6, rey F6, torre H7, rey F5, G4, rey por G4 y dama H3 jaque mate. Una partida donde, como hemos visto, el peón de D6 ha sido un factor importante y decisivo en este encuentro. Pasemos ahora a otra partida donde también estudiaremos este tema como habíamos prometido. 4 ejemplos vamos a ver correspondiente al peón clavo. Esta segunda partida corresponde llevando las piezas blancas, que fue el ganador, Geza Maroczy, y las negras nada más y nada menos que el gran Harry Nelson Pillsbury, un gran jugador de ataque. Esta partida se jugó en Nuremberg en el año 1896 y es otro ejemplo instructivo del uso del peón clavo, también conocido como peón uña, que ha llegado a la casilla D6. Este encuentro nuevamente comenzó con E4, E5, caballo F3 y caballo F6. La defensa Petrov, que no fue aceptada por las blancas, quien decidió entrar en caballo C3 y tras caballo C6 estamos en una apertura de los 4 caballos. El blanco transpone a una apertura Ruy López y las negras juegan alfil C5, enroque corto y caballo por E5.
un tema táctico muy conocido donde si las negras capturan el caballo de E5 seguiría D4, pero el negro continuó en esta posición con torre E8, caballo F3 y recuperaron las negras su peón con caballo por E4. El blanco se apodera del centro con D4, caballo por C3, B por C3, alfil E7. El blanco ahora avanza su peón a D5 ganando espacio en el centro y forzando a las negras a llevar su caballo a la casilla de origen en B8. Alfil F4, A6, alfil A4 y un error, alfil F6. Las negras prácticamente invitan a las blancas a llevar el peón a D6, que establezcan un peón clavo. Y claramente el blanco lo aceptará. Mejor hubiera sido evitarlo con B5, alfil B3 y D6. Aunque en esta posición, después de caballo D4, el caballo blanco ocuparía una posición muy fuerte en el centro y las blancas están mejor. Pero volviendo al error, que es el tema que nos ocupa, alfil F6, D6. El peón clavo ya aparece y las negras lo permiten con C6. En lugar de avanzar este peón, era mejor permitir el alfil en esa casilla capturando el peón con C por D6, alfil por D6 y alfil por C3, torre B1 y caballo C6. Aunque, como puede observar, las blancas tienen una amplia compensación por el peón entregado debido a su mejor desarrollo y la dificultad del negro de completar el desarrollo en el ala de dama. Luego del avance C6, las blancas retiraron su alfil a B3 voluntariamente. Ahora la tarea de ellas es fortalecer el peón de D6. Recuerden que anteriormente mencionamos que ese peón debe estar bien defendido para que surta efecto. Y con esto, este alfil se traslada para atacar el enroque de las negras. Quienes jugaron ahora B5, dama D2, alfil B7 y caballo G5. El caballo es dirigido a la casilla E4, desde donde va a proteger al peón de D6, o más bien sobreproteger dicho peón que ahora está defendido con el alfil y la dama. De momento se está atacando el peón de F7, que solamente puede ser defendido con torre F8, puesto que el cambio de alfil por el caballo de G5 no es conveniente. Sigue el plan de caballo E4, A5, A3, caballo A6, torre a E1, C5 y alfil D5. Con esto no se permite el cambio del alfil por el caballo de E4 y se elimina la única pieza activa que tienen las negras, que es el alfil de B7. Siguió después de eso el cambio alfil por D5 y dama por D5. Las blancas tienen una ventaja abrumadora. Ya usted lo puede valorar perfectamente en esta posición. El caballo y la torre del ala de dama están fuera de juego. El peón de D6 controla esta casilla sin permitir que el caballo vaya a C7 y pueda defender el ala del rey con caballo E6 o caballo E8. Ahora, no importa en realidad que estos peones de C3 y C2 estén doblados. Desde el punto de vista estratégico es una deficiencia, pero desde el punto de vista táctico en esta posición, debido a la mala situación del rey de las negras, no revisten la mayor importancia. Siguió B4,
torre E3 y alfil por C3. Esto lo único que hace en realidad es permitir al blanco la eliminación de la única pieza que defiende el enroque, y por eso las blancas sacrifican la calidad con torre por C3. No es difícil darse cuenta de que el peón de D6 ayuda al ataque de muchas formas y que corta todas las piezas del ala dama que puedan asistir al ala de rey. Como dijimos, ya al eliminar este alfil, era el único que podía defender este sector del tablero donde se encuentra el rey de las negras. Continuó claramente B por C3, alfil G5 y una jugada prácticamente desesperada, caballo C7. Debido a que la retirada de la dama a E8 decide rápidamente el encuentro con el jaque caballo F6, G por F6 y alfil por F6, con lo cual el mate con la dama en G5 es prácticamente inevitable. Después de la desesperada caballo C7, siguió dama C4, dama E8, D por C7. El peón clavo se ha convertido en un fuerte peón pasado. Dama E5, torre D1, torre de F a E8, torre por D7, rey H8, dama por F7, dama por G5, F4. Claramente que aquí no se puede capturar la dama debido al mate en E1. Por lo tanto, el blanco jugó F4, desviando la dama, que se fue a G4, H3 y no queda otra alternativa que dama por D7. Con lo cual ya la partida está decidida. De nada hubiera valido no entregar la dama y proponer el cambio dama G6, puesto que después de dama por G6, H por G6, caballo D6, torre F8, sigue torre D8, y debido al jaque doble que existirá en F7, todas las capturas que se produzcan en la casilla D8 proporcionan un jaque doble que le dan la victoria y la gran ventaja al blanco. Por ese motivo fue que se entregó la dama, pero después de dama por D7 la posición está completamente perdida. Torre por E4, pero tras la entrada del peón, el anterior peón clavo se transformó en dama, ya las negras abandonaron ante el mate inevitable. Pasemos ahora a otro encuentro, en este caso un fragmento de partida. En realidad las negras son las victoriosas, por lo que giraremos el tablero. Esta posición corresponde a un encuentro entre Ubilava y Timochenko en Chelyabinsk en el año 1975. Ahora el blanco va a encontrarse con que su adversario va a instalar inmediatamente un clavo en la casilla D3 al avanzar ese peón a la misma. Debido al fuerte y bien protegido peón de D3, las negras tienen una ventaja abrumadora. Este peón priva al oponente de mucho espacio, limitando esencialmente sus posibilidades de maniobra. También pone control en dos puntos estratégicos importantes como son C2 y E2, que pueden ser utilizados por las piezas negras. Ahora el blanco respondió con caballo C4, tratando de llevar este potro al centro del tablero. Caballo C2,
el caballo se dirige a la casilla E2 desde donde estará más cerca del rey enemigo y puede ayudar a la lucha por el ataque. Ahora vendría la amenaza caballo C4 e instalar el caballo en esta fuerte casilla. El blanco profilácticamente jugó rey H1, caballo D4, caballo E5, F6, el caballo nuevamente se retira a C4, caballo E2 y caballo E3. Continuó el negro con dama D7, torre C4 y torre de B a C8. Las blancas difícilmente en esta posición pueden esperar un sostenimiento de la columna C y las negras se van a apoderar de ella. Dama A1, de nada valdría torre C8, torre por C8, dama B1 y ahora F5, con lo cual la posición de las negras está prácticamente estrangulada. Ellas jugaron dama A1 y el negro respondió con torre E8. Ya están pensando desde este momento en un posible sacrificio de la calidad en E3 para darle vía libre al peón clavo. Dama A3, un error que pone la situación más fácil a las negras. Mejor hubiera sido el cambio de torre por C8 y F5, sosteniendo un poco la posición. Pero, como pueden observar, la ventaja de las negras es abrumadora. Después de dama A3 siguió torre por C4, B por C4, caballo por F4. Un tema de combinación basado en el peón de D3. Dama B3. Si las blancas hubiesen capturado torre por F4, seguiría el sacrificio torre por E3, D por E3 y D2, con lo cual el peón clavo avanza victoriosamente y es fatalmente peligroso en esta posición, perdido para las blancas. Luego de dama B3 siguió el encuentro con caballo E6. La pérdida del peón de F4 ha dejado sin cobertura prácticamente al rey blanco. Ahora, como antes, el papel del caballo es defender el punto clave de D3 llevando el caballo a C5, con lo cual atacan la dama, pero fundamentalmente defienden el peón de D3, sobre protegerlo. El encuentro siguió con A5, caballo C5, dama B2, H5. Una jugada que no es agresiva, pero sí tiene su valor de ataque, pero fundamentalmente para brindar cualquier escape al rey. Sigue caballo D5, dama F5. La dama se dirige a la casilla G5 con este sacrificio para atacar la casilla G2 y D2, que les dará unas posibilidades de ataque. Claramente que la dama no puede ser capturada. Por ese motivo, ellas juegan dama B1, porque está claro que si torre por F5, torre E1 y jaque mate a la siguiente. Pero después de dama B1 sigue dama G5, dama B6. Ya aquí el error decisivo, aunque la posición en realidad era muy mala. Mejor para prolongar la resistencia hubiera sido caballo E3, pero de toda forma la partida podría finalizar por medios combinativos con torre por E3, D por E3, D2, dama D1 y caballo E4. Con lo cual, después de la captura del peón de E3, se amenazaría tanto caballo C3 como caballo F2, dejando a las blancas completamente indefensas.
Tras dama B6, torre E2, amenazando el mate directo con dama por G2. Caballo E3, torre por D2. No es necesario el sacrificio de la calidad con torre por E3. Dama D8, rey H7. Aquí vemos la importancia del avance H5 que habíamos dicho. No era tan agresivo, aunque sí siempre ese tipo de movimiento mete miedo contra el enroque. Pero lo fundamental era darle un escape al rey en H7. Dama D4, torre E2, torre F3, torre E1, caballo F1 y D2, con lo cual el peón alcanzará la primera fila obteniendo una victoria. El peón clavo se ha desclavado y avanza directamente a su transformación en una dama. Pasemos ahora a ver otra partida donde igualmente las negras son las victoriosas. Las blancas la lleva Boris Gelfand y las negras Garry Kasparov. Se celebró en Moscú en el año 1996. Como ya saben, un peón clavo puede ser de gran fuerza, pero como habíamos dicho anteriormente, puede tener su debilidad, ya que está separado de los otros peones y necesita la protección suficiente de piezas. En esta partida, Kasparov demuestra perfectamente cómo se puede aprovechar esta circunstancia, la debilidad del peón clavo en D6. Comenzó con D4, caballo F6, caballo F3, E6, C4, B6, una defensa india de dama que el blanco elige la variante Petrosian con A3, alfil B7, caballo C3, G6, un doble fianchetto, D5, alfil G7, G3, E por D5, C por D5, enroque corto, alfil G2, C6. Con esto Kasparov provoca a su adversario para que él mismo ponga un peón clavo en D6, pero valora perfectamente que ese peón en un futuro será el objetivo estratégico de él para capturarlo posteriormente. C5. Después de D6 ha surgido una posición teórica muy conocida sobre la que se puede estudiar en muchos libros de ajedrez sobre apertura. Nosotros solamente analizaremos la cuestión relativa al peón de D6, que es nuestro tema, el peón clavo. El blanco se enrocó. Ambas partes ya están comprometidas en el medio juego. Han completado su desarrollo y tienen sus fuerzas en acción. Solamente al negro le falta el desarrollo del caballo de B8 y al blanco el alfil, pero esto es relativo. En sentido general, el desarrollo se ha completado con el enroque corto de ambos jugadores. Sin embargo, cada uno de ellos también persigue propósitos estratégicos. Las blancas están interesadas en fortalecer el peón de D6, haciendo avanzar su peón de E. Ellas intentarán avanzar el peón hasta E5 para proteger el peón de D6. Mientras, por otra parte, las negras intentarán evitar que su adversario haga eso y sacar el clavo de esa posición lo antes posible. Por ello, jugaron torre E8. La torre ocupa una columna importante. Desde aquí puede unirse al ataque sobre el peón de D6 por medio de torre E6, claramente en un futuro, y ayudar a otras piezas ligeras para evitar el avance del peón E a la cuarta fila. Torre E1, caballo E4, ocupando la posible casilla de avance del peón blanco.
caballo D5, alfil por D5. Es importante eliminar ahora ese caballo, puesto que desde ahí está mirando tanto a C7 como a E7. Dama por D5, caballo C6, caballo H4, caballo F6, dama D1 y torre E6. Comenzando el asedio al peón de D6. Alfil H3, torre E4. La torre no tiene posibilidad de atacar de capturar, digamos, directamente al clavo desde la casilla E6, pero ahora lo va a hacer desde la casilla D4, subir a cara aquí para atacar el peón por su retaguardia. Las blancas continuaron con caballo F3, impidiendo con su caballo la ubicación de la torre en D4, H6, quitando la casilla G5 tanto al alfil como a un posible salto del caballo a G5. Alfil D2, torre E8. Las negras tienen la intención de redistribuir sus piezas de la siguiente forma, intentando jugar caballo E4, F5 y después ubicar la torre en E6 para asediar al débil peón de D6. Alfil C3, caballo E4, se cambian los alfiles, alfil por G7, rey por G7 y dama C2. Ahora F5, buena jugada que pone fuera de control al alfil sobre la casilla E6, donde la torre se va a ubicar posteriormente. Torre de A a D1, dama F6, torre D5 y torre E6. El peón de D6 está atacado por el caballo, la torre y la dama. Por lo tanto, está prácticamente eliminado y fuera del tablero. No hay forma de que las blancas puedan proteger dicho peón. Torre D1, torre por D6. El clavo ha caído. Torre por D6, caballo por D6, B4, C por B4, A por B4 y torre D8. Así las negras finalmente rodearon el peón de D6 y por fin lo han ganado. Y tienen un peón extra. El resto es técnica excelentemente demostrada por Kasparov, como es habitual. Continuamos la partida con alfil G2, caballo B5, dama D3, A6, dama C4, dama C3. Ahora es necesaria la simplificación para hacer valer el peón de ventaja. Torre C1, dama por C4, torre por C4, caballo D6. Resulta que donde estaba el clavo ahora es un punto de apoyo del caballo para trasladarse a otro sector del tablero y facilitar de esa manera, tras la retirada torre C1, la captura del peón con caballo B4 y se gana otro peón. Finalmente el encuentro continuó con caballo D4, torre C8, torre D1, rey F6, centralización, H4, caballo E4, G4 y D5, G por F5, G por F5, caballo por F5, caballo C3. Claramente que aquí capturar el caballo con el rey hubiera facilitado alfil H3 jaque y la captura de la torre. Por ese motivo, caballo C3, torre D2, A5, caballo por H6, A4. Las blancas han recuperado sus dos peones, pero el negro ha avanzado su peón A peligrosamente. Caballo G4, rey E7, caballo E3, A3, caballo F5, rey F6, caballo D4, A2. El peón ya está próximo a entrar a dama.
Por lo tanto, lo único que queda es defender la promoción con caballo B3, pero caballo B1, torre D4, torre C4, torre D1, torre por H4. La posición está completamente perdida y finalizó de la siguiente forma: E3, torre C4, alfil F1, torre C3, amenazando la eliminación del caballo que defiende la promoción del peón. Caballo A1, caballo C2, caballo por C2, torre por C2, alfil D3 y torre B2. No le da ni chance a que le capturen la torre. El próximo movimiento es la promoción del peón de A2, finalizando así la misión de este peón de transformarse en dama. Por ese motivo, Gelfand abandonó. Espero que estos 4 ejemplos le hayan sido de complemento para la introducción que hicimos sobre el tema del peón clavo, un tema importante y que se da en muchas partidas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.